No quiero decir que quizás Rubén era un posible extraterrestre o algo más, pero a como se dieron las cosas con él, me pone a pensar que al menos ese chamaco tenía algo que no era de este mundo. A él lo conocimos mi mamá y yo en California, cuando a principios de los 80s nos fuimos a probar suerte con la familia que ya estaba viviendo de aquel lado. Yo tenía 14 años y cuando nos instalamos lo hicimos en unas tipo barracas, cerca de una plantación de naranjas, donde la misma empresa nos facilitaba la vivienda con tal de afianzarnos como empleados. No eran las mejores de las pagas y era cansado el jale, pero era una forma de estabilizarse una vez llegando allí. Mi mamá se dio cuenta que como no se daban abasto con las cosechas, contrataban a quien sea y me empezó a llevar porque había muchos chavos de mi edad que estaban también jalando en eso de las naranjas. La mayoría eran chavos que venían huyendo de México sin ningún contacto o familia, así, literalmente solos y a la buena de Dios. El empleador que era gringo le daba igual contratar mientras sacáramos los números de las cosechas y más porque nos pagaba muy poco y en efectivo, lo cual se prestaba para hacer también el su chanchullo. Por eso era común que de la nada aparecían 2-3 personas nuevas buscando trabajo cada semana e incluso esa misma tarde cuando llegaban ya estuvieran chambeando duro con nosotros. A los jóvenes nos ponían en pares y ahí fue que conocí a Rubén, que la verdad no recuerdo cómo apareció, pero de un de repente ya estaba allí, muy puesto con las rejas de plástico para el jale. Me di cuenta que él era muy rápido para cortar naranjas, no se quejaba, no se cansaba, pero aparte de hablar muy bien el español, descubrí que sabía perfectamente el inglés, porque en una ocasión, mientras estábamos en las huertas, nos encontrábamos cerca a unos gringos y un policía. Después de escuchar su charla, Rubén nos dio el pitazo que lo entendió todo. Nos dijo que vaciáramos las barracas de cosas como hierba, navajas o alcohol casero, porque van a revisarlas por sorpresa esa noche, y al mínimo pretexto que vean, van a usarlo como excusa para deportar a la gente, y así no pagarnos los salarios ya trabajados de lo hecho en las cosechas. Por fortuna le pudimos dar aviso a algunas barracas cercanas, incluso en la mía, porque yo guardaba revistas de las perversas. Volviendo a Rubén, nos sorprendió que hablar inglés tan perfecto, porque yo te juro que lo ves y es el típico chamaco mexicano, más común que te puedas encontrar. Ahora sí que como decimos, con un opal pegado en la frente. Empecé a pasar tiempo con Rubén y me doy cuenta que aparte de hablar perfectamente los idiomas, él jamás se cansaba. Podía jalar hasta 4 rejas de naranja sin problemas. No se sentía afectado por el calor, mientras todos los demás usábamos trapos húmedos para taparnos la piel. Y él, no, él trabajaba normal y ni siquiera se veía quemado por el sol o resentido de la piel. Como en esas épocas yo apenas estaba descubriendo quién eran mis gustos, por eso todas las noches me daba mis escapadas y me veía detrás de las huertas con otro chavo de mi edad con el que pasaba el tiempo, pero haciendo cosas inocentes, nada grave, no vayan a pensar mal. En una de esas escapadas vimos que Rubén estaba también detrás de las barracas, pero él mucho más al fondo, donde empiezan las lomas, y estaba parado de una manera muy recta, mirando al cielo fijamente. A mí se me hizo raro verlo de esa manera, pero me dio más miedo que me viera a mí con mi amigo, y por eso mejor le saqué la vuelta, y con ese amigo nos fuimos todavía mucho más al fondo, para evitar que ahora sí alguien nos viera. Al día siguiente me pongo a trabajar con Rubén, y había algo en él, porque ahora estaba con más energía que nunca. Y no solo eso, me dejó mudo de miedo, porque yo estaba muy nervioso pensando una y otra vez que quizás él ya había descubierto mis secretos sobre mis gustos en las personas. Y fue extraño, porque como si leyera la mente me habló, y me dijo que no me sienta mal por lo que soy, al contrario, que me sienta afortunado del poder elegir según mis emociones. Yo casi me hago encima del susto cuando me dijo eso, porque aparte de poder leer mi mente, ya sabía mi secreto, y lo único que se me vino a la mente fue decirle que no diga nada, porque si no, me va a ir como en feria con las demás personas. Yo estaba tan asustado por lo que sabía de mí que ignoré por completo el hecho de que él tenía más dones como hablar idiomas, leer la mente y cosas que después descubrí. Él me dijo que guardaría el secreto, así que poco a poco fuimos agarrando confianza y entre las charlas le preguntaba que si él es brujo o algo más y él me dijo que no tiene idea, al igual como yo también lo está descubriendo. Él no siempre fue así. Hace 3 años también se vino a Estados Unidos con una camada de primos buscando mejor vida, pero ellos lo hicieron por el lado de Texas. En el proceso de que agarraron a varios, él pasó tiempo escondido con un par de primos y más gente que venía del país. De allí en más no recuerda mucho, porque ahora que está en California ha estado viviendo en varios lugares, poco tiempo, pues no sabe cómo explicarlo, pero una fuerza superior le dice que allí es donde debe estar. No sabe si es para encontrarse con alguien, esperar a alguien o recibir a alguien, pero está buscando esas señales y dice que jamás las había sentido tan fuerte ahora que se encuentra en este lado del país, sobre todo en estas huertas. También me dijo que las noches siente que algo le habla desde el cielo y por eso sale a mirar las estrellas, pues algo pasa también. No sabe cómo explicarlo, pero siente que poco a poco se llena de energía y conocimiento, pero eso también extrañamente le hace olvidar su pasado,
del cual ya casi no recuerda nada. Ya de lo poquito que recuerda es solo que nació en el estado de Coahuila y que tiene una mamá de pelo chino. Platicando eso, sentí que compartíamos algo similar, como un secreto dentro de nosotros que no puede hacerse público, y fue que en las siguientes semanas nos hicimos muy amigos, que la verdad incluso hasta llegué a ignorar lo grande que tenían sus poderes. Cada tercer o cuarto día, cuando yo tenía las manos muy lastimadas por el trabajo de campo, él las tomaba y como que me activaba la circulación a un grado que me sanaban después de una noche de buen sueño. Todo me estaba yendo muy bien en esa época y se puso mejor cuando otro chavo de 15 años llegó a la plantación, que también compartía mis preferencias, y empezó a juntarse con el otro chavo, con el que me veía por las noches, y se los juro que yo estaba pasando el mejor tiempo de mi vida, conociéndome y explorando. Pero cuando llegó un verano donde hubo mucho trabajo, contrataban a más gente, entre ellos muchos jóvenes. Una noche estaba con el chavo, con el que solía verme detrás de las barracas, y el tercer chavo, este último que llegó, no quiso ir, pues dijo que se sentía mal, pero no fue así, fue como decimos, un 4, porque él llegó junto a los demás chavos y nos pusieron una tremenda tunda, solo por ser como somos. Logramos defendernos, pero ellos eran más. Y a la mañana siguiente, al no encontrarnos, mi mamá fue a buscarme y ya nos vio tirados en el suelo atrás de la loma. Nos llevaron de regreso a las huertas a descansar y mi mamá me metió a la barraca y me dijo que no levantara la voz, que debíamos guardar el secreto. Eso era porque el primer problema que se presentaba, el capataz encargado de la zona te corría para no pagarte la semana trabajada, así que por eso yo guardé silencio y me aguanté el dolor. Yo le dije a mi mamá que buscara a Rubén, él sabría qué hacer en esta situación. Al acabar el turno llegó Rubén y me vio en la barraca y me dijo que le diera tiempo para llenarse de energía de las estrellas. Mi mamá no sabía a qué se refería, pero yo le dije que cree en Rubén, yo confío en él ciegamente. Es buena persona, se lo juro. Todas las noches, mientras la gente descansaba, Rubén llegaba a mi barraca y como si el calor de sus manos me curaran, me iba sanando de moretones, raspaduras, el ojo que lo tenía reventado a más no poder por la fea golpiza que me pusieron. En 3 días me pongo mejor que nunca, pero yo ya sabía que ese no era mi lugar. Estaba pensando en regresarme a México con mis primos en la próxima tanda de temporada, pero como si Rubén me hubiera agarrado mucho aprecio, me dijo que no me vaya. De un pozo dentro de su barraca me dio todo el dinero que había ahorrado, pues él casi no gastaba en nada, con la condición de que me vaya con mi mamá a San Francisco, y me dio una dirección, que allí me espera mejor vida. Mi mamá tenía sus dudas con esta idea de dejar la chamba y buscar nuevo camino, pero ya fue que logramos descubrir que Rubén era algo más allá de nuestro entendimiento, cuando en esa misma charla tomó a mi mamá de la cabeza y después le tocó la frente. Mi mamá tuvo una visión y llorando jura que me vio a mí siendo adulto en San Francisco, con un bebé en brazos y ella siendo abuela. Ella siempre quiso lo mejor para mí y eso fue lo que la empujó a emprender el viaje y llegar a la dirección que nos dio, que era una residencia humilde de una señora de ascendencia cubana, ya muy grande de edad, que curiosamente al vernos dijo que nos estaba esperando y nos dijo bienvenidos. Ella ciegamente nos ofreció estancia en su casa siempre y cuando la apoyemos, pues por su sobrepeso ya todo le costaba hacer en su día a día. Al platicar le comentamos que nos mandó el joven Rubén, un chavo que conocimos en las huertas de Naranja. Ella sabía exactamente a quién nos referimos, pues ella lo recuerda a ese muchacho como el niño santo. Nos contó que cuando lo conoció fue hace meses, cuando ella estaba saliendo del hospital, porque se le estaba complicando una posible gangrena de su pierna por su falta de movilidad. Como el gobierno la apoyaba con transporte a las unidades médicas, ella después de una revisión estaba esperando dicho vehículo a la salida del hospital y ya fue que conoció a este muchacho y pensando que era un chavito mexicano de esos que te hacen chambas, le preguntó que si la puede ayudar a encaminarse a la parada del bus, porque ella ya tiene mucho tiempo esperando el transporte y nomás no llega por ella y eso ya la tiene muy estresada porque hace mucho calor. Rubén se acercó y la apoyó y hasta la encaminó a su casa, donde ella le ofreció algo para comer, aparte de unos $, por el favor. Rubén comió y antes de irse le dijo a la señora, le dijo que podía ayudarla con su pierna si le dejaba pasar una noche allí. La señora accedió y ella pudo ver su milagro de curar con las manos toda su pierna, que le sanó las llagas en cosa de horas y aparte le ayudó con unos posibles trombos en su brazo, de los cuales ni enterada estaba que los tenía. Ella no sabe creerse joven, pero a su parecer era un ángel en la tierra, por eso le da gracias a Dios que le echara la mano. Todo esto también por poder cumplir su palabra, pues el joven Rubén le dijo que ayude a quien lo necesite y más si tocan a su puerta, justo como lo hicimos nosotros. Pareciera que Rubén lo tenía todo calculado. De esa manera fue que nos instalamos en San Francisco, apoyamos a la señora hasta sus últimos días, que fueron bastantes, pues falleció a los 89 años y la quisimos como si fuera nuestra sangre, mejor dicho, como si fuera nuestra abuela. Con el tiempo la visión de mi mamá se cumplió, pues no hace mucho me casé con mi pareja y adoptamos un bebé
hermoso, que es mi vida, y mi mamá juraba que ese bebé es el mismo que vio en las visiones. Sobre Rubén jamás volvimos a saber de él, pero estamos eternamente agradecidos con él, porque ya sea un ángel o un ser del espacio en la tierra, para mí fue quien salvó mi vida y me vio junto a mi mamá y a nuestra abuela la cubana a encontrar nuestra felicidad.